Bogotá, hoy es más que válido también la aclaración. Em, mil gracias. Hoy nos acompañan un equipo maravilloso realmente. Y hablo Arquidiócesis de Bogotá y también la Arquidiócesis de Cali. Esto es, digamos que un nuevo espacio en el que podemos articularnos dos observatorios de naturaleza eclesial, hablando de realidades absolutamente importantes y vitales que todos finalmente, uno, tendríamos que conocer y dos, en las que todos estamos pues muy permeados y también se nos exige o se nos pide un compromiso. Entonces, nuevamente, muchas gracias también a todo el equipo del Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali que hoy nos acompaña. Y bueno, digamos que para amenizar este espacio, pues de entrada queremos darle las gracias y digamos que por términos prácticos también queremos contarles que este espacio de diálogos en la ciudad está siendo grabado. Tenemos un equipo detrás en términos de logística y de tecnología, que nos está ayudando con la admisión de ustedes. Tatiana González está por aquí también ayudándonos con todo el tema de logístico. Y este espacio está siendo grabado para en días posteriores poder ser compartido en las redes sociales del Observatorio de la Arquidiócesis de Bogotá, en su plataforma de YouTube, ¿vale? Para quienes, digamos, si alguien se perdió, alguien que ustedes sabían que quería estar en este espacio y no pudo estar, pues aquí lo pueden, días posteriores, pues podrán estar. Agradecemos en verdad la presencia de nuestros invitados especiales y por supuesto a todos ustedes. También queremos extender un agradecimiento al equipo de la Fundación Universitaria Monserrate, que también estuvo muy atento a la divulgación del evento. Y si no estoy mal, también tenemos aquí algunas personas de la universidad atentas a esto que estamos dialogando acá, para hacer parte de lo que puede ocurrir en términos de investigación en una institución académica. Entonces, gracias también a ustedes. Y vuelvo y reitero a todo el equipo de la Arquidiócesis de Bogotá, quienes fueron los que estuvieron detrás de toda la línea gráfica del evento y muy atentos también en divulgar hasta donde fue posible este evento. Y previo a que iniciemos todo este espacio de conversación, quiero darles dos indicaciones. Volvemos esto también en términos muy logísticos. Y es, para todas las personas que están conectadas, se están dando cuenta que el chat está abierto, no se le puso ninguna restricción. Y queremos que en este chat, pues ustedes puedan ir dejando las preguntas o los comentarios que les van surgiendo en función del diálogo que vamos a tener aquí con nuestros expertos. Así que tómense la libertad de hacer las preguntas por el chat. Recuerden, tenemos también personas que están aquí en logística que van a estar muy atentos a lo que ustedes pueden estar escribiendo. Si levantan la mano, estamos muy atentos a estas dudas que ustedes puedan ir, pues digamos que tengan frente a los ponentes que tenemos acá. Y estas preguntas van a ser comunicadas también a las personas que vamos a ser parte del espacio de diálogos en la ciudad. Y bueno, esos son aspectos logísticos. Y sin tanto preámbulo, pues démosle una introducción a este tema. Desde el nacimiento del Observatorio Arquidiocesano de Evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá, en el 2016, su intención ha sido hacer una lectura permanente de la realidad desde una perspectiva cristiana. En este camino, los rastreos sobre lo que acontece en la realidad han sido múltiples. Hemos tenido espacios de discusión sobre el impacto de las tecnologías en las dinámicas de la ciudad-región, por ejemplo, los retos que pone la migración para el pueblo de Dios y como también ciudadanos, finalmente, los desafíos de las inteligencias artificiales a las diversas dinámicas de la Iglesia Católica, las apuestas de las violencias, cuáles son las apuestas que se nos dan después de algunas dinámicas violentas en ciertos espacios o en espacios que nosotros denominamos urbanos, por ejemplo. Estas y otros tantos temas es lo que se ha venido discutiendo aquí en este espacio llamado Diálogos en la Ciudad. Los temas han sido amplios y muy debatidos. Ahora bien, luego de tantos debates y reflexiones sobre fenómenos que se consideran vitales para el camino de la Iglesia Arquidiocesana con sus planes de evangelización,
Es central poner la mira en uno de los eventos que marcaron el 2024 en lo que fue Colombia. Y esto tiene que ver con el desarrollo de la COP16 entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de 2024. Esta conferencia buscaba establecer agendas, compromisos y marcos de acción global en relación con la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, así como abordar desafíos como la crisis climática, la pérdida de hábitats naturales, la sobreexplotación de recursos naturales, entre otros tantos elementos. Los temas debatidos en la COP son gigantes. Las decisiones que acá se tomaron se relacionan directamente con las acciones para luchar contra el cambio climático. De ahí la urgencia de que todos, como colombianos, conozcamos el propósito de estos encuentros de envergadura internacional, nacional e incluso también como seres de fe. Una de las participaciones que más llamó la atención de esta conferencia fue la presencia de la Iglesia Católica como institución que respaldó el desarrollo del evento y dio una postura clara frente a los retos que se imponen como sociedad. A partir de la exhortación apostólica Laudato Deum sobre la crisis climática del Papa Francisco, la Iglesia de América Latina y el Caribe presentó un documento que ojalá podamos dejarlo así sea como al final mencionado o por lo menos explícito o compartírselo también a ustedes, la ruta Laudate Deum, un esfuerzo que busca movilizar a las iglesias locales para incidir en políticas globales que protejan nuestra casa común con un enfoque especial en la biodiversidad, el cambio climático y la justicia social. Y basta nuevamente reiterar que quienes estuvieron detrás de esto fue la Iglesia Arquidiocesana de Cali. Por eso la invitación de ellos en este espacio es vital. En este documento, la Iglesia Católica presenta núcleos temáticos que indican los problemas que enfrenta el pueblo de Dios y el cómo se contribuye al cuidado de la casa común, alineándose a las metas que otro tipo de instituciones de carácter estatal indican en sus planes de trabajo. Entre estos núcleos destacan la crisis social, las estructuras criminales y la cultura homogeneizante, la deuda externa, la defensa de los derechos humanos, pueblos indígenas, entre otros tantos temas. Dada la magnitud de los núcleos temáticos, porque nos damos cuenta que son temas gigantes y que uno podría casi que dedicar un espacio de diálogos para pensar en un tema particular, sea estructuras criminales, crisis social, aquí vamos a hacer como una abrebocas, esa es nuestra intención. Dada la magnitud de estos núcleos temáticos y de la urgencia por responder a esta realidad mundial, la pregunta que nos queda a todos, y ustedes aquí, quienes se inscribieron y fueron dejando sus preguntas, no son exclusivamente preguntas que pensamos para este espacio de diálogos de la ciudad, sino que ustedes también en el formulario fueron como muy reiterativos en indicar, y es cómo acercarse a esta realidad o como seres también de fe, como hombres cristianos que tienen una cotidianidad y un espacio particular, cómo respondemos a esos desafíos que se nos plantea en el cuidado de la casa común a partir de toda la propuesta que nos ha hecho el Papa Francisco, por ejemplo. Dos, de qué manera, no solamente es decirlo, sino acciones concretas. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer como iglesia? Y estas preguntas que ustedes también nos fueron planteando y que, como digo, no son exclusivamente, digamos que de algunas personas que estamos de fondo pensándonos este espacio, sino que se trata en general de todos como colombianos, como seres que habitamos un planeta, por ejemplo, en responder estas preguntas. Así que todas estas inquietudes, todas estas dudas, pues son el centro, el núcleo de este espacio de diálogos en la ciudad. Por eso, este espacio se titula La Iglesia Católica en la COP16, un impulso para la dignidad humana. Porque no solo reflexionamos en función de la conferencia y lo que se dijo en ella, sino los compromisos que nosotros también vamos a ir asumiendo en relación a un evento que convoca muchas instituciones, pero que también invita a una participación activa en nuestras actividades. Así que sin tantos preámbulos, quiero darle la bienvenida a el Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali, que nos acompaña Yesid y Sara, que aquí los veo por cámara. Bienvenidos, en verdad. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y también nos acompaña el padre Emiro Bonilla, que también ya sé que está por ahí conectado. Y ellos nos van a contar un poco qué pasó
cómo se vivió esta COP16 y entre todos, vuelvo y digo, el espacio también es de ustedes por chat o por micrófono, ustedes pueden ir también solicitando la palabra, que discutamos estos, cuáles son esos retos que se nos piden. ¿Listo? Así que, bueno, chicos, bienvenidos, en verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y al padre Miro, muchísimas gracias también por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo fraterno para todos. A ti, padre, muchísimas gracias. Y yo creo que podemos empezar, si quieres, contigo, en que nos cuentes un poco qué es lo que haces, cuál fue también incluso el impacto de que la COP16 se llevara acá, qué retos se nos vienen. Bueno, digamos que el espacio es tuyo también. No sé si te presentas, te presento, como te sientas más cómodo. No, simplemente soy un curita de la Arquidiócesis de Cali que con el paso de los años he ahondado en esta reflexión de qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos y qué hijos le vamos a dejar al planeta. Porque esta es la casa común de los que ya partieron, de los que estamos y de los que vendrán. Y frente a eso tenemos un compromiso de amor con Dios. Y me parece importante comentar que el hecho de que la COP16 haya tenido su epicentro en Colombia y particularmente en Cali, tiene un doble propósito. Es el reconocimiento de un país rico en biodiversidad. Y segundo, es un clamor. ¿Y qué clamor es? Que pues, no hemos hecho lo suficiente. Yo creo que hay que mirar como esas dos caras, ¿no? Nuestra riqueza y que podemos hacer mucho más. Como iglesia también, ¿no? De acuerdo, padre. Y eso que mencionas, yo creo que aquí vamos. Y eso que mencionas es muy importante. Incluso yo creo que vamos, yo les invito a dar un paso hacia atrás también un poco en relación a las preguntas que las mismas personas que están aquí conectadas nos fueron dejando. Y es, claro, digamos que uno reconoce que hay un tema de la COP16. El asunto es, y es una pregunta súper importante, ¿qué es la COP, por ejemplo? Yo no sé si ustedes también nos quieran ayudar o si alguien conoce, maravilloso. Em, y tú aquí ya nos das dos pistas de por qué se desarrolló en Cali, por lo menos uno, que haya sido Colombia, eso es importante, y dos, que por qué en Cali. Entonces, no sé si ustedes también desde el observatorio les gustaría contar qué es esto de la COP16 y por qué la relevancia también. Hola, no, pues buenas noches, gracias por esta invitación, Buenas noches. Luis, al Observatorio eh, de la Arquidiócesis de Bogotá, que es el Observatorio Arquidiocesano de Evangelización, a la Fundación Universitaria Monserrate. Digamos, estos espacios son fundamentales para seguirnos pensando nuestro lugar en el mundo, ¿cierto? Y nuestro lugar en el mundo con la particularidad de la iglesia. Bueno, yo soy del Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali y ahí compartimos esa identidad de ser observatorios, muy importante, pero una observación que nosotros decimos una observación comprometida porque estamos ahí en la calle, ¿sí? Callejeando la fe, callejeando la esperanza, estamos con la gente y finalmente lo que hacemos es una gestión social del conocimiento, es decir, el conocimiento en las manos de la gente como un bien común. Y parte de ese bien común, pues, es generar estas reflexiones alrededor de la vida. Un poco, pues, digamos de manera sencilla, eso de la COP16 lo que traduce es, las Naciones Unidas convoca a los países con un tema específico en esta ocasión, en Colombia, Cali como epicentro, para hablar de la diversidad biológica, ¿cierto? Y entonces es pensarse que la COP16 nos plantea la biodiversidad y es la vida diversa, ¿sí? No es posible tener en el mundo vida si no es diversa, ¿cierto? Donde hay un solo color, una sola especie, las condiciones para que exista la vida no son posibles y entonces nuestra vida depende de la interrelación que generamos con otras, que generamos con otros. Entonces es lo bello de comprender eso de que la vida
diversa o para que haya vida se necesita la diversidad. O sea, si hay una sola cosa, ahí no hay vida. Entonces es muy bonito, digamos, y que cuando llega la Copa aquí nos ponen en esa lógica de que, claro, es un encuentro de los países, pero también eso es un ánimo que le coloca a la sociedad, ¿no? Al menos las noticias te hablaban de la COP16, las presentaciones estaban en vivo, había música, había stands. Yo diría que en Cali la feria de Cali es en diciembre, pero nos adelantó y empezó en octubre la feria. Tuvieras el ambiente, ustedes vieran, no sé si alguien estuvo, aquí había un ambiente de feria, la gente estaba en la calle, en las zonas verde, azul, donde estaba dispuesto para discutir los asuntos de algo tan importante como es la biodiversidad, ¿cierto? Todas las especies, ese asunto muy, muy importante y entonces pues es que también se vuelve socialmente un espacio pedagógico, ¿cierto? Coloca el tema en la agenda de la sociedad y eso nos empieza, quizás no como quisiéramos, pero nos empieza a colocar el tema y algunas discusiones, ¿sí? Hay que profundizar en ello. Monseñor Luis Fernando Rodríguez, arzobispo de Cali, nos decía, esto es una coyuntura. Lo importante es pensar, que creo que sobre esa pregunta que se ha construido este conversatorio, lo importante es pensar en qué viene después de la coyuntura y cuál es nuestro compromiso con la vida. ¿Qué sigue? Entonces, sí, padre, Es pensar hágale, qué padre, sigue. hágale. No, no, ¿Qué no te sigue? estoy Exacto. escuchando, ¿no? Es que sigue para ¿Qué Tranquilo, sigue, padre. nosotros. padre? Ahí la conversa es eso, ¿qué sigue? Ajá. Es pensar Continúa, eso, hijo. no, que eso es lo que nos decía Monseñor Luis Fernando en un comunicado que sale previo a la inauguración de la COP16 y nos decía, esto es una coyuntura, lo importante es pensar en lo que viene, las tareas que vienen, los compromisos con la vida que vienen, ¿sí? Entonces, pues es muy importante la COP16, pero la COP16 llegó, se instaló y se fue. ¿Qué pasa después? Es la gran pregunta ahí y es sobre eso lo que debemos seguir construyendo nuestras apuestas desde Iglesia. Sí, Jessy, y eso Listo. me parece maravilloso eso que estás diciendo, porque creo que ese es el gran reto. Uno diría, claro, está súper bien y maravilloso y fue una fiesta y yo me acuerdo, pues, yo aquí contando un poco desde mi experiencia, que se presentó un montón de noticias, el logo, los colores, todo era COP16, ¿no? Todo daba incluso una sensación de que Cali estaba precisamente pensado para recibir la COP. Es decir, casi que no había otro espacio en Colombia, sino que no fuera Cali. Pero después de eso es maravilloso, increíble todo lo que pasó en Cali y wow. El asunto también un poco es, ¿será que esto qué pasó se queda exclusivamente en lo institucional, como en estas grandes representaciones que se dieron? O finalmente, por ejemplo, yo no estuve en Cali, pues, pero estando en Bogotá, ¿qué puedo hacer? Es decir, uno, ¿qué pasó? Dos, ¿qué retos me implica? Porque no solamente es el evento como por temas de festejo, que están de maravilla, no vamos a entrar aquí a discutir ese tipo de elementos, pero algo pasó, es decir, que haya sido en Colombia y que haya tenido tanta representación y que, por ejemplo, la Iglesia Católica haya sido tan relevante porque tuvo un montón de eventos. ¿Qué pasa? ¿Qué me está diciendo? Eso me parece maravilloso y lo que tú dices acá, de eso se trata también este espacio de, claro, estamos acá. Me dice, veo que aquí Ani tiene la mano levantada. Ani, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás? Hola, buenas noches para todos y todas. Hola, Liz, muchas gracias también por la invitación. Mi nombre es Annie Disselman, yo también hago parte acá en Cali del observatorio, junto a Yesid, a Sara, al padre, nuestro director ya sabía que no está, pero el padre Miro, que es muy importante para Cali porque es el padre que va a iniciar la pastoral de la tierra, que yo creo que es algo hermoso, es importante también ese desarrollo dentro de la iglesia, digamos, de darnos cuenta del medio ambiente, que creo que es algo que nos debemos, y no solamente a nosotros, sino también a las generaciones que vienen. Bueno, a mí me gusta mucho hacer el rol del agua fiestas, y lo voy a hacer también ahora, porque quiero saber, pues quiero decir primero que me parece muy importante entender que oficialmente qué es la COP. Pues la COP 16, como dice el título, son ya 16 veces
Es decir, son casi 20 años que los países que hacen parte de las Naciones Unidas, que son como 160 países más o menos, se encuentran a negociar no a favor de nosotros, sino negocian el mercado de lo que es la naturaleza. Es que compran y venden material genético, compran y venden un montón de otras cosas, venden agua, compran agua, y son cosas que no son, digamos, de nuestro interés. ¿Qué se hace en Colombia? Pues la verdad, este cumbre es cada año y cambia de sede y la mayoría de la gente no le importa dónde es. La gente que va a la negociación oficial de la COP va al hotel, del hotel al evento, del evento al hotel y no les importa nada que si es o en Cali o como fue el año anterior en Montreal o hace 2 años en Cancún o antes en Europa y el año anterior en China. Es decir, son como 5 sedes X. ¿Qué necesita un país para que se pueda hacer el evento en este país? Sobre todo la logística, tener hoteles suficientes, tener un espacio de negociación suficientemente seguro, etc. Y Cali también para este evento contó con mucho ejército más que normalmente, es decir, había una militarización muy fuerte de la ciudad, que pues no es solamente positivo, pues obviamente, pues y felizmente no pasó nada grave durante el evento, pero quiero decir que también hay mucho impacto, digamos, y hay también una forma de tapar los debates que había. Por ejemplo, en Cali, poco antes de la COP16, intentaron a declarar los cañaverales, pues los ingenios de la caña como paisaje cultural, como paisaje patrimonio cultural, que eso es un ataque contra la humanidad increíble y me parece grave que eso sí se también, pues digamos, como también se aprovecha este evento para como otros intereses que no son absolutamente nada a favor del cuidado de la casa común. Entonces creo solamente pues que me gusta mucho como siempre como poner un poquito como la mancha negra en el debate, entonces quiero también dar esos insumos para que tengamos claridad con respecto a eso. Y lo que dijo Jessie me parece supremamente importante, porque la verdad lo que se mostró en Cali es esto, que hay muchas propuestas, hay muchas iniciativas, hay miles de personas que están realmente luchando para que este planeta sea un poquito más agradable para todos. Y eso fue el interés también de la iglesia, de visualizar, visibilizar, tejer redes entre esas organizaciones y esos individuos a veces que sí están dando mucho para mejorar a esa ciudad y de pronto también como el valle y de pronto un poquito del país. Pero siento que también es muy importante eso, como que por un lado oficial y por el otro lado lo que no era oficial, que es súper importante también tenerlo en cuenta. Gracias. No, a ti, muchísimas gracias, porque de eso también se trata este espacio. En eso también está la posibilidad de conocer. Y es, claro, es un evento de unas magnitudes gigantes, ustedes lo han dicho, pero me quedó sonando muchísimo lo que tú dices. A veces no se viene a negociar, lo que se viene a hacer muchas veces en estos eventos es a negociar el tipo de recursos. Y a veces eso no es tan fácil de evidenciar porque se vende de otra manera. Y yo creo que ese es, a ver, puede ser muy llamativo, puede ser súper crítico para otras personas, pero de eso se trata, estamos en un diálogo. En uno, hay pilas, es decir, maravilloso que se haya hecho en Colombia y demás, yo no, eso no, digamos que uno en eso no entra a criticar, por ejemplo, pero también en reconocer cuáles son los propósitos de estos eventos tan grandes, por ejemplo. Y al final es quienes estamos acá también pensando o reflexionando un poco qué viene después de esto, que también se pueda pensar en más que viene después de esto, también cuál es el fondo de que se haga este tipo de cosas. No solamente por Colombia como brillo, digamos, siendo un país muy diverso, sino también en qué beneficios, o siendo un país tan diverso, uno, cómo lo cuidamos, y dos, hasta qué punto somos conscientes de que nuestro país pues, es un recurso que se puede explotar, y ni siquiera para nosotros mismos, es lo más triste también del tema. A veces otros son capaces de entender la maravilla de Colombia en cuanto a territorio, y pues disfrutan ese tipo de cosas. Entonces creo que ahí lo que estás diciendo es importante y valioso, valioso también. Yo no le veo el asunto negro, yo veo que eso hace parte, es lo más interesante también, como empezar a destacar eso. Y Ve de pronto dime,
Que pegan de pronto otros dos puntos para alimentar un poquito el debate, es que en los resultados de la COP16 en Cali, para poner un punto pues, positivo y no tan positivo, todos las partes que estaban acá presentes no llegaron al final a ningún acuerdo porque no hay financiación. Es decir, todos en el momento de tener que hacer algo se retiran y no hacen nada. Y el punto positivo, y eso me parece súper importante, es la primera vez en la historia de las Naciones Unidas, que son, no sé, casi 100 años, es que se reconoció oficialmente el trabajo de los pueblos indígenas y afros en el cuidado de la tierra. Y eso me pareció, es algo increíble y es algo que hay que defender también. Sí, 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 eso, Eh, bueno, ¿Me permites un instantico? claro que sí, padre, el espacio es Quisiera decir que un evento de esto, de esa magnitud, siempre va a responder a intereses mezquinos, por decirlo así, de los que manejan el poder en este mundo. Eso es verdad. Pero, ¿qué es lo que tenemos que aprovechar nosotros realmente? Es como la carátula que ellos presentan de querer ayudar al planeta. Eso para nosotros tiene que ser leído como una oportunidad, ¿ya? Que nos lleva a denunciar, pues, cómo el poder se va a centrar en las riquezas naturales de la casa común. Ahí va, eso es lo que motiva las guerras. ¿Sí me entiendes? Pero nosotros no podemos sentarnos simplemente en eso, sino qué parte buena tiene esto que nosotros podamos aprovechar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo diría que hubo dos COP16. Una, la que se hizo allá en el centro de eventos, representación de los países y de las grandes monopolios, por decir algo, porque obedecen a eso. Pero otra fue la COP16 que se hizo alternativa, con participación ciudadana, institucional, con muchas entidades que aman este planeta y que están dispuestos a comprometer su estilo de vida y a untarse para ayudar a que vivamos mejor. Y eso entonces para la iglesia se constituye y para la sociedad colombiana se constituye en una oportunidad que nosotros, y creo que la iglesia sabe aprovechar muy bien. Quiero decir que nada de lo que se pudo aportar en la COP16 es nuevo para la iglesia. La, eh, la, todos los documentos de la iglesia que existen mucho antes de la COP16 y toda la doctrina social de la iglesia y del magisterio de la iglesia son riquísimos, son riquísimos. No creo que haya nadie que tenga mejor plataforma teórica o de la realidad o teológica que la iglesia. Y cuando dije ahora que nos falta mucho por hacer, es que la iglesia tiene que hacer mucho más. La iglesia tiene que hacer mucho más. Y, por ejemplo, la arquidiócesis de Cali no inventó el concepto de parroquia ecológica. No, ya existía en los territorios, sobre todo rurales, ya existía, pero no existía como una idea o una manera de proceder de ciudad urbana, que es lo que vamos a... Eso fue lo que más encantó, pero eso es simplemente una parte del proyecto de Pastoral de la Tierra que vamos a tener, ¿ya? Pero a mí sí me parece muy importante cómo la COP16 despertó conciencia en diferentes instituciones y en el pueblo de Dios, en la iglesia misma. Y bueno, nosotros tenemos que seguir manteniendo esa llama encendida. súper padre, muchísimas gracias. Eso también, pues mira, todos los que estamos aquí también convocados como uno, por conocer, porque es importante, uno no puede proceder conocer. Dos, escucharlo de parte de ustedes también, que estuvieron ahí muy de cara a estos eventos también. Y tres, reconocer desde qué postura puedo hacer. Eso será indispensable. Por esto que incluso menciona, como dos COP, la institucional, la de grandes instituciones detrás de, pero también una COP, no sé decir más chiquita, yo no creo que sea más chiquita, pero una COP con unas intenciones de aquí estoy, ¿qué puedo hacer, por ejemplo?
y sigo haciendo. Entonces, como mi ayuda está, estoy aquí presente, ¿qué puedo hacer? Entonces, eso me parece muy bello. Y también el resaltar de que con la COP no es que se inicie esta reflexión, por ejemplo, ya la Iglesia Católica lo ha tenido. A veces de pronto el asunto es qué nos hace falta, ya sea para conocer eso que la Iglesia ha ido como contando y pidiendo, bien, eh, y dos, el trabajo que podemos hacer conjuntamente como pueblo desde nuestra realidad. Lo digo, Cali funciona pues desde a partir de sus planes de evangelización y Bogotá, por ejemplo, como arquidiócesis tendrá otros planes. Pero sé que por aquí también tenemos otras tantas comunidades religiosas que tendrán otras maneras de pensarlo y de llevarlo a cabo. Otras instituciones también, esto no es exclusivamente eclesial, esto pasa por otros espacios. Veo que Sara y Alexandra tienen la mano levantada, así que chicos, bienvenidos. Hola, buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Sara Vázquez Rodríguez, hago parte también del equipo del Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali, junto con el padre John Zair Duque, Jessy Tarío y Annie Disselman. Y bueno, saludarles aquí también a todos y todas. No, que en esa vía que ya estaba pues poniendo un poco Annie en discusión y que también complementa un poco el padre, me parece clave pues poner como esta posición de la Iglesia Católica también acompaña desde la acción profética, no solamente a visibilizar, sino también a denunciar asuntos que pasan en la sociedad civil, ¿no? Entonces, parte de los acuerdos que hubo en la COP, como comentaba Ani, pues fue el reconocimiento y la participación de comunidades étnicas, como lo indígena y lo afro, y por ejemplo ahí es importante decir, pues, estas comunidades, cómo viven en esta ciudad o cómo, sí, cómo habitan estas ciudades. Por ejemplo, algo importante a resaltar, Colombia es el tercer país con más comunidad afrodescendiente en toda América Latina. Pero además de eso, Cali es una de las ciudades, creo que es la primera ciudad con mayor participación de comunidad afro en Colombia. Pero no solo eso, sino que además la comunidad afro de Cali se ubica en las periferias de la ciudad. Es decir, es una comunidad que históricamente ha sido vulnerada, está empobrecida y ha sido desplazada. Lo mismo con las comunidades indígenas. Entonces, como la COP16, si bien reconoce a las comunidades interétnicas, en este caso afro e indígenas, como desde un ejercicio de iglesia, de observatorio, de caminar con la gente, decimos, listo, hay un reconocimiento, pero también eso cómo lo amarramos a qué representan estas comunidades en nuestro país y en nuestra ciudad. Eso por un lado. Y pues por otro lado, también clave el ejercicio, digamos, de denuncia o también incluso de visibilización de un comentario que fue como bastante caótico o que generó muchas opiniones, que fue cuando pues el alcalde de Cali, que es Alejandro Eder, dice que pues este paisaje, que es el paisaje de los Cañaduzales, es un paisaje que debe ser declarado como un paisaje cultural. Entonces, claro, eso generó muchas opiniones contrarias, porque pues también hemos dicho, el monocultivo de la caña ha afectado históricamente, y hay bastantes investigaciones frente al tema, a este departamento. Entonces, bueno, ahí hubo, digamos, un rechazo frente a ese comentario, pero un rechazo fundamentado en cómo el cultivo de caña también ha despojado a comunidades en Cali, cómo ha despojado a comunidades en el valle, cómo ha cooptado espacios de tierra también acá en el territorio, y justamente los cultivos de caña en Cali están ubicados al oriente de la ciudad, que es donde viven las comunidades afro, la mayoría, y donde también es una zona con bastantes niveles de empobrecimiento, ¿no? Entonces, bueno, como un poco se puede ver esa lectura de la ciudad desde lo popular, pero también desde lo institucional, ¿no? Que a veces pareciera que hubiese como una división entre ambas caras, entre ambas miradas, pero la COP posibilita eso, posibilita justamente la discusión, posibilita poner en la opinión pública algunas discusiones que se vienen dando en la ciudad y en Colombia, y pues parte de los acuerdos generan ese tipo, digamos, de opiniones en la sociedad civil, e incluso por eso, como comentaba el padre Miro, se generan algunos espacios paralelos, como lo fue ¿cómo fue que dijo el padre? La La zona verde, COP, no, la otra COP, la bueno, otra otra COP. COP,
Eso, La cómo se segunda. generan otras COPs, porque pues claramente hay varias visiones de cómo vemos la biodiversidad y cómo cuidamos la misma. Y pues incluso ya para cerrar, pues la Conferencia Episcopal en su documento hacia una pastoral para la paz y reconciliación nos llama a construir pues esa ecología integral, ¿no? O sea, cómo conectamos las conflictividades sociales con las ambientales, porque no son diferentes, sino que se cruzan. Y ahí el Papa Francisco pues nos llama como a eso, a trabajar hacia pues un cuidado de la casa común y trabajar hacia una ecología integral. Gracias, Sara. Y mira que esto, yo creo que tú, el padre Miro, incluso Ani también nos proponen o ponen en el escenario que la COP va, pues no, independientemente no, porque los acuerdos que salen de la COP son también importantes, porque tocan otras realidades a nivel internacional, el propósito de lo que ellos vayan a hacer y de alguna manera impacta, de alguna manera no, de muchas maneras, impacta en nuestro quehacer. Y me llama mucho la atención, y ustedes han sido súper reiterativos en el tema, es la COP16 como una oportunidad, tanto de reconocimiento, pero no solamente para decir, ay, gracias, fuimos nombrados maravillosos, sino también un reconocimiento en términos de las comunidades afro, por ejemplo, y de las comunidades indígenas, que el documento de cierre de la COP en eso fue súper intuitivo, uno de los 10 logros que menciona este tipo de reconocimiento de estas comunidades, también en qué se puede aportar. No es solamente decir, existo, aparezco mencionado en un documento de cierre, sino que qué es lo que vengo a hacer ahorita. Esto que yo vivo, que siento, incluso mi cosmovisión, resulta ser vital y urgente para responder a ese cuidado. A ese cuidado que no solamente será ambiental, sino que también de manera súper explícita va a empezar a tocarnos a nosotros también, en nuestras dinámicas, en nuestras prácticas con los demás. Y eso me parece maravilloso porque el panorama se va agrandando. Ya no será solamente el tema, y lo decía en su momento Jessy, no será la biodiversidad entendido en términos de lo que se nos acostumbra, como si fuera un tema de, así como de solo plantas y naturaleza y color verde, sino que es que toca todo tipo de vida. Y ese todo tipo de vida pues también está la nuestra junto con esos procesos de vida que podemos generar con otros. Y eso me parece maravilloso. Mira que mientras tú estabas hablando, me compartieron una pregunta que va surgiendo de este espacio. Y si me permiten el atrevimiento, la voy a leer, a ver si esto también nos puede ir ayudando como a ir escuchando uno, las voces de las personas que están aquí, como súper atentos a lo que estamos discutiendo. Y dos, pues a darle hilo también a la conversación que estamos llevando. Y dice lo siguiente, bien sabemos que como comunidad y en general como especie humana, en la mayoría de los casos no valoramos o asumimos con importancia y gratitud los aspectos que desconocemos. Desde la acción de la Iglesia, ¿cuál sería la estrategia para fomentar la apropiación socioambiental por los entornos naturales? Ya que muy pocas personas tienen la oportunidad de ir a tener contacto directo con los ecosistemas, reconocer las dinámicas que suceden allí, qué especies de fauna y flora tienen ocurrencia y cuál es su función ecológica. Pienso que la construcción de conocimiento desde un aula viva es el primer eslabón para fomentar la conservación de la biodiversidad. Es un primer comentario que nos dejan las personas que están aquí también conectadas con nosotros. Quisiera, Ani, bueno, quisiera aportar lo siguiente. Yo creería que nosotros tenemos, y nuestros panelistas, por decir algo, o los que nos escuchan y nos ven, deben entender que aquí hay dos realidades que no se pueden separar. Una es el asunto o la cosa social. Siempre que en un país la pobreza gana espacios, la miseria gana espacios, aparece como la primera víctima todo lo que es el medio ambiente, ¿ya? Otra situación que me parece muy importante recordar, y es que el mundo, las personas del común, la jerarquía misma de la iglesia,
Los que hacemos parte de esa comunidad de fe tenemos que entender que hay un principio en la doctrina social de la Iglesia que se llama la universalidad de los bienes creados. Es decir, que es para todos. Por ejemplo, si estamos hablando de la caña y se centra la tenencia de la caña en unas pocas manos, la tenencia de la tierra en unas pocas manos, pues se va a generar el monocultivo de caña, desplazando esa diversidad de cultivos y de el trabajo de los campesinos, desplazándolos, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas siempre van agarradas, lo social y lo ecológico, ¿ya? Pero también no podemos simplemente, quisiera decir que no es necesario ir al Amazonas para hacer un trabajo ecológico, para tener un roce ecológico, no. Es una cuestión de actitud, reconociendo, y esto que te voy a decir o les voy a decir a todos es muy importante, que también, que nosotros convivimos con otros seres que son sujetos de derecho, vivos o no vivos, ¿ya? Que es la biodiversidad, pero también incluye el agua, el aire, en fin, los minerales, todo eso. Pero esos son, si no nosotros no entendemos que ellos son sujetos de derechos a través de una evangelización que sensibilice, y ese sería como una recomendación que hago para centrar la discusión. Todos nosotros no vivimos solos y nuestra vida está ligada a esos otros seres. Lo otro es que nos vemos amenazados por una cultura del consumismo, del uso y voto y desecho, en fin, la misma cultura de las ciudades donde la gente responde al modalismo, donde no tienen buen manejo, por ejemplo, de las basuras familiares de los hogares, ¿ya? No tenemos un buen manejo de las heces de nuestras mascotas, etcétera, o de las quemas, en fin, ese tipo de cosas. Pero nosotros sí podemos tener ese encuentro maravilloso con la biodiversidad si observáramos detenidamente a nuestro alrededor. Gracias, padre. Me haces pensar en algo interesante y también yo creo que en un elemento que se da con mucha fuerza o que digamos que nos convoca a este espacio y tiene que ver en pensar una evangelización que sensibilice en función de los derechos de lo que dice, como de todos estos seres que están a nuestro alrededor. Y lo digo porque me llama mucho la atención, no es tan fácil pensar en eso, ¿no? A veces pensamos la evangelización un poco en términos de doctrina y de magisterio. Entonces, hay que hacerle el plan de evangelización en relación con lo que nos está pidiendo desde el Vaticano, con estas urgencias que también se nos van presentando, digamos, dentro de la realidad que tenemos en nuestras parroquias. Pero pensar una evangelización o un plan, un proyecto de evangelización en el que se sensibilice más que en el que se pueda educar, por ejemplo, o en el que se pueda dar un montón de conceptos, va a cambiar muchísimo la dinámica y nos va a poner a todos en un plano de, espera, pare un poco si se quiere, toda esa, de pronto como, a ver, no es que los sueños estén mal, pero sí no pensar tanto en lo que se pretende a tantos años, sino en primero, si damos un pasito hacia atrás y nos sentimos todos en un mismo espacio con otros tantos, ya el plan de evangelización no será la meta que necesito cumplir, sino esto que está pasando con la sensibilización, seguramente las rutas van a ser distintas. Ya no será el conocimiento de pronto por el conocimiento o la iglesia arquidiocesana pensada en tanto tiempo que el sueño, sino sensibilizo para incluso uno, en términos de fe, reconocer que soy un agente o soy alguien dentro de un pueblo que se denomina pueblo de Dios, por ejemplo, y dos, en ese reconocimiento, siendo
parte de un pueblo, pues también que estoy aportando, pero no porque se me esté pidiendo, sino porque paso primero por esa sensibilización, eso que estoy compartiendo con los otros. Y personalmente siento que es un trabajo mucho más difícil, mucho más arduo, pero con mucho más sentido, por ejemplo, que va a tocar otras tantas realidades humanas y de sentido, que no está mal, al contrario, creo que para eso también está también la iglesia. Así que me quedo. Disculpa un instantico. Esta reflexión tiene que desembocar después de sensibilizar y yo qué puedo hacer, Ujú. ¿ya? En el pueblo de Dios, ¿yo qué puedo hacer? Ya es qué podemos hacer. Cuando lleguemos a ese momento será, porque lo que busca la evangelización de la iglesia y la pastoral ecológica o pastoral de la tierra o cuidado de la casa común es acciones concretas que mejoren el medio ambiente. Yo voy a cumplir 30 años de cura. Nunca en las confesiones, ni siquiera este mismo cura, le ha pedido perdón a Dios por los pecados ecológicos. Para mí sería una inmensa alegría el día que la primera personita me diga, padre, yo quiero pedirle perdón a Dios porque yo era de los que botaba el papelito por la ventanilla del carro, porque yo era de los que lavaba el carro con el agua de los seres humanos en un planeta donde muchos se mueren de sed, porque yo era de los que no desconectaba el cargador del celular. Que generemos esa conciencia, ¿sí me entiendes? Y eso va dentro de la pastoral social, atraviesa toda la pastoral social de la iglesia. Y a partir de ahí, la Arquidiócesis de Cali está elaborando un plan que a su debido momento será publicado, muy estructurado, importante, con acciones concretas. Quisiera decir que ninguna institución tiene más capacidad de hacer conciencia en el planeta que la iglesia. Donde hay un barrio, hay una iglesia, hay una parroquia, no solo aquí en el mundo, ¿ya? Y en la medida, y no hay otro tema más ecuménico, lo digo con alegría para todos porque esto nos concierne a todos, más ecuménico que el tema del cuidado de la casa común, que el tema de la justicia social. Si es que se trata de ser discípulos de Jesús, se trata de eso, se trata de eso. Temas que van siempre amarrados el uno con el otro. Y entonces la iglesia tiene la capacidad de impactar la realidad. Ese es nuestro desafío. Yo esperaría que la Arquidiócesis de Cali sea como un modelo para todo Colombia. A eso aspiramos. Gracias, padre. Y yo creo que por eso también esta invitación, yo creo que ustedes en eso, pues incluso que tú estés liderando una pastoral de la tierra, es porque hay mucho que decir todavía. Y maravilloso que estas prácticas también pues sean compartidas, porque esto no se hace solos. Necesitamos de muchas manos, de muchos ánimos, de muchas voluntades también para poder como unirnos a este tema de concienciación que se nos está pidiendo. Y te leo este comentario porque creo que está muy alineado a lo que nos estás contando. Y es alguien que está aquí conectado, Luis, nos dice, finalmente, la COP fue un pretexto para volver relevante y urgente el cuidado de la casa común desde las comunidades eclesiales. Y Ah, dice qué algo chévere. muy, dice algo hace más o menos unos 10 minutos, y debemos considerar la parroquia como el territorio parroquial más allá del templo. Y yo creo que eso está muy alineado a lo que tú nos vienes contando, de que, Perfecto. de que la parroquia es otro espacio. Y creo que por eso la invitación a que pensemos la COP, en la iglesia en la COP16, porque si bien funciona como una institución, no podemos ser como ajenos tampoco a esta realidad, pero eh, la iglesia no necesariamente funciona o se va a quedar en términos de institucionalidad, se nos pide otras. Y eso es lo que necesitamos también como resaltar. Y acá María José también, antes de darle la palabra a Jessy, perdón Jessy, ya te doy la palabra. Dice, considero que lo que podemos hacer es tremendamente importante. ¿Cómo podemos impulsar ese amor o reparar esa falta de caridad en la conciencia de los demás? Como dice el padre, no pensamos en
en que el amarnos todo como nosotros mismos es más que la cotidianidad de la vida. Entonces, gracias María José también por el comentario y bueno, creo que es eso también, un poco la cotidianidad y el padre también nos lo decía, no necesariamente tenemos que estar en el Amazonas para decir cuido el medio ambiente, es en los espacios que compartimos todo el tiempo, ahí también fluye vida. Entonces, ¿qué estamos haciendo para cuidarla? Listo, Jessica, ve, tienes la mano levantada hace un buen tiempito. Pues no, agradecer profundamente María José, Luis, David, que ahí en esta conexión virtual tan compleja, ¿cierto? Pero con muy conectadas y conectados, pues nos van dejando estos mensajes también como parte de la reflexión, de la conversación. Y María José me da pie para hablar lo siguiente, ¿cierto? Y es que pues, parece sencillo, pero desde la iglesia se ha planteado que la vida es un don de Dios, ¿cierto? Por lo tanto, la vida es sagrada. Aquí no se ha planteado qué vida, o sea, la vida en general, la vida es sagrada. Por lo tanto, hay que cuidarla y es inviolable, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es un principio que la iglesia ha construido y que está como parte de su riqueza de conocimiento. Y esto frente a lo que nos decía David, que como iglesia, digamos, cuál debe ser como el llamado o la acción de la iglesia, y pues ahí está, la vida es sagrada. La vida es sagrada, por lo tanto, debe ser cuidada. ¿Cuál vida? Todas las vidas deben ser sagradas, ¿sí? Entonces pongámonos de acuerdo en ese principio tan sencillo, tan fundamental, pero que también nos demanda de un grado de complejidad enorme, ¿sí? Pero además por un asunto y es que, digamos, en esa riqueza de la iglesia, pues yo voy pensando que el padre Emiro sabiamente nos decía, la iglesia tiene un acumulado grande en generación de pensamiento. Es decir, la COP16 aquí no nos viene a, a plantear algo de lo que ya hemos venido pensando, no hace 5 años ni 10, sino que por allá recuerdo que en la encíclica, padre, de pronto usted sabe más de este tema, la encíclica de paz en la tierra, hay, por ahí está escrito, digamos que el desarrollo debe ser integral. Y aquí nos tenemos un problema complejo, ¿sí? Correcto. Y es que el desarrollo integral, ¿sí? Antes solamente se hablaba de desarrollo, ¿sí? Y de una manera de desarrollo. Hoy nos hablamos a partir de un desarrollo sostenible. Ha venido evolucionando la humanidad en eso. Pero sigue siendo complejo tanto que hay unas visiones de desarrollo que tienen un marcado acento en lo que genera riqueza. Y por lo tanto, cuando coloco en la balanza qué es lo que me genera riqueza, pues hay algo a lo que tengo que afectar, ¿sí? Y aquí la iglesia nos ha dicho, espere un momento porque el desarrollo, tenemos que sentirnos de igual con todos quienes habitamos la casa común, ¿sí? La vida es sagrada, ¿cierto? Entonces nuestro modelo de desarrollo también que planteamos con la iglesia, pues nos viene a cuestionar un asunto y es decir, el Papa Francisco en Laudato Si nos va a decir, paremos un momento, porque si seguimos en ese modelo de desarrollo como estamos, pues sencillamente imaginarse el futuro, pues no es tan difícil. Vamos a afectar las posibilidades de la vida, ¿sí? O sea, vamos a tener como sociedad graves consecuencias. Entonces, el Papa Francisco también nos invita, pensémonos la manera del desarrollo y en Laudato Si empieza a sonar esto de lo de la ecología integral, es decir, aquí hace rato dejó de ser lo humano, ¿cierto? Como el centro de la vida, todo gira alrededor del humano, no señores, aquí hay que parar y esa manera de desarrollo no es la que pensamos, es un desarrollo que cohabita con todo lo que está en la casa que compartimos. ¿Sí? Entonces, por ahí un poco, cuando dice la acción de la acción de la iglesia está escrita, o lo escrito lo que nos plantea la acción. Hay unos principios fundamentales para el cuidado de la vida y sobre eso, ¿qué acciones vamos a proponer, cierto? Entonces, y por supuesto, y con esto voy terminando, Luis nos hace un comentario súper puntual.
Eso era digamos, en la COP16, pues puede ser leído como un pretexto. Digamos, no hay que desconocer que, digamos, hay un montón de reuniones de las que participan casi todos los países en el mundo, ¿sí? Pero que terminan siendo, si lo vemos así, espacios para la incidencia, ¿sí? Espacios para colocar nuevas ideas, ¿cierto? Pero que no son los únicos. La sociedad está llena de espacios en los que también están discutiendo los elementos urgentes para la vida de la humanidad. Las naciones discuten, pero las sociedades también, las comunidades también discuten, ¿sí? Son espacios de incidencia que nos sirven para poner temas en algunos momentos, en este caso, alrededor de la vida ambiental, de la biodiversidad, y hay que aprovecharlos reconociendo que son también espacios limitados, porque hay 170 países colocan en juego la visión que tienen del mundo y son visiones que no son compartidas. 170 países se reúnen no para compartir exactamente la misma visión, ¿sí? Hay quienes desconocen los acuerdos, hay quienes desconocen que no hay cambio climático, ¿cierto? Entonces ahí hay un asunto complejo porque también reconocer lo que está pasando y reconocer que mi modelo de desarrollo está afectando la vida de la humanidad. Mira, yo sí, yo creo que yo estaba tomando aquí apuntes de lo que ustedes van contando y esto que acabas de decir del modelo de desarrollo de cada país, es decir, uno no entra a decir si ese modelo debe ser como irreemplazable, si es el único, el que mejor dicho va a hacer a salvar la humanidad, también es una mirada pues muy pretenciosa como absoluta también. Sino que es una posibilidad de decir, claro, este es el modelo, este estoy afectando porque lo tienes clarísimo. Cualquier modelo de desarrollo implica algo, es decir, como un equilibrio. ¿Cuál es ese equilibrio? Yo personalmente creo que muchas veces no se piensa. Simplemente es el desarrollo por el desarrollo, esto me va a llevar a muchos sitios, pero no se piensa en un justo equilibrio. Si se gana en esto, se puede perder en esto. Tengo este tipo de beneficios o beneficio a estos, a qué otros no voy a beneficiar. A veces esa dinámica puede ser que la tengan clara ciertas personas, pero no todos podemos llegar a entendernos a los. Y creo que eso es una tarea de formación, en el que podamos entender pues estos tipos de modelo de desarrollo siempre tendrán una balanza. El asunto es en qué parte de la balanza voy a estar, por ejemplo. Y no necesariamente me implique a mí, no porque yo sea quien firme, por ejemplo, o quien desarrolle un tratado, sino porque hago parte de un gran ecosistema, podríamos utilizar esa palabra, en el que las acciones de unos finalmente también me van a afectar a mí, ya sea en sentido positivo o negativo. Eso será indispensable. Y me uno a un segundo llamado también y tiene que ver con hacer parte de otros espacios de incidencia, con otros pretextos también. Y esto también un poquito alineado a lo que nos contaba el padre Emiro, y tiene que ver, no necesariamente pensamos en términos de biodiversidad, todo, pues aunque pues, digamos que sería maravilloso hacerlo de esa manera. Pero al hacer parte o al participar, nos reconocemos, eso, volvemos otra vez un poco a la primera parte que nos decía Sara, el reconocimiento también para aportar. Es decir, al reconocerme que puedo hacer parte de, también es porque puedo llegar a aportar en esto. Y muchas veces esos espacios de incidencia que algunos le llamarían pequeños, eh, resultan movilizando mucho más, ya sea en temas de formación, ya sea en temas de descubrir qué otros caminos se pueden dar. Y yo creo que como iglesia todos estamos también llamados a empezar a involucrarnos y si ya estamos, pues maravilloso seguir caminando con ellos, pero si no estamos involucrados, a ser parte de, uno, conocerlos, dos, entender esa incidencia que se está haciendo y tres, y muy importante también, en qué punto puedo aportar como iglesia, pero en qué otro espacio tampoco puedo aportar. Es decir, no la iglesia necesariamente es la que tiene la verdad absoluta. Más bien puedo acompañar y está súper bien. Y la incidencia va a seguir siendo maravillosa. Pero no para, como iglesia, llegar y decir, esto no se hace de esta manera porque ha funcionado y otras tantas, y se tiene que hacer así. Creo que al contrario,
a veces estas dinámicas más pequeñas nos invita a también reflexionar y parar un poco en qué es, de qué manera puedo estar, qué me hace falta y qué otro espacio puedo generar. Eso sería increíble. Y yo creo que eso puede ser como un segundo elemento. ¿Qué pasa después de la COP? Si bien aquí tenemos como dos escenarios de COP que plantearon de manera maravillosa al principio de esta conversación, las incidencias en espacios pequeños, necesariamente con naturaleza eclesial, pero que sí movilicen otro tipo de lectura de la realidad. Me parece que es maravilloso decirlo, pues como dejarlo claro, porque llama mucho la atención. No sé si padre ibas a hablar. No, es que la iglesia, el Papa Francisco acuñó un término maravilloso que es la conversión ecológica, un llamado a la conversión ecológica, a cambiar de actitud frente al mundo que nos rodea. Si te estuviera hablando de un ambiente distinto al de la fe, ¿no? La conversión ecológica. ¿Me escuchan? Sí, padre, sí, sí, sí. Entonces, Sí. a partir de ahí, nosotros entendemos desde la Arquidiócesis de Cali, desde la iglesia, que nosotros no vamos a hacer pueblos a descubrir el agua mojada. No, hay muchas instituciones, mucha gente buena con sentido ecológico, más allá de la fe incluso, que están haciendo cosas buenas por el medio ambiente, por la conservación. Lo que la iglesia quiere es hacer parte de eso, hacer su aporte. Quiere la iglesia eso y si se quiere abrir espacios para incentivar ese tipo de compromisos. ¿Qué nos permitió la COP16 como iglesia? Conocer muchos trabajos, muchas obras que se están haciendo en ese sentido. Fíjense cómo en un espacio que tenía la Arquidiócesis de Cali, pues cada uno tenía su módulo, ¿no? Donde ofrecía lo que se está haciendo con humildad y lejos de la pantalla de televisión o de la entrevista de radio. Son cosas muy lindas que están haciendo. Por eso nosotros, desde la pastoral de la iglesia, queremos aglutinar todas esas iniciativas, porque eso es lo que son los recursos que tenemos. Incentivarlos, apoyarlos, de eso se trata. Y hacer el aporte como evangelización y compromiso desde la fe. Listo, padre. Y eso es importante y ojalá volvemos. No somos poseedores de una verdad absoluta como iglesia, por ejemplo. Eso creo, y para eso también creo que se fomenta este tipo de espacios. No somos poseedores de una verdad absoluta como si fuéramos casi que con los que diéramos un dedo, usted sí, usted no, y se hace así como de manera está muy mágica, sino que como iglesia, como pueblo, acompañamos. Eso será indispensable. No se trata de venir a cambiar una realidad para transformarla como de un modo muy particular, como si fuera una única. Volvemos, incluso destrozamos un poco el concepto de biodiversidad, de múltiples opciones de vida, sino que se acompañan. Y eso será tremendo y me parece aquí maravilloso también como decir esto, y es que esto es el pretexto de la biodiversidad, lo decía muy bien Jessita hace poco, pero esto también moviliza a otros espacios, a otras maneras de reconocer prácticas de vida, opciones de vida, por ejemplo, que volvemos, la iglesia acompaña, debería acompañar. Y supongo que sería interesante esos planes de evangelización, como tú lo planteabas al principio, que sensibiliza, seguramente también tiene que pasar por pues, todo el tema de quienes estamos en algún trabajo que implique iglesia, por ejemplo. Aquí hablo por el Observatorio de la Arquidiócesis de Bogotá y de otros tantos, en la parroquia, en catequistas. Estoy hablando de, digamos que, de servicios un poco más desde el espacio cotidiano, pero que implican una movilidad distinta. Y será maravilloso, por ejemplo. Y aquí, para que no se me vayan los comentarios, perdón, a hacer así como el cambio, Janet nos escribe o nos pone dos comentarios. Y es la realidad de la interrelación de todo cuanto existe nos reta justamente al cuidado de todas las formas de vida. Y después nos escribe, la industrialización, el capitalismo, el neoliberalismo como instrumentos de despojo y escalón de acumulación validada por políticas globales es también desde aquí, desde donde se imponen los modelos de desarrollo. Y tienes razón, lo que nos decía un poco Jessie,
qué estamos entendiendo por desarrollo. Esa palabra desarrollo siempre ha existido. ¿Qué se entiende por desarrollo integral? Implica, porque creo que ya se está dando una reflexión, digamos que con otros toques, con otros tintes, por ejemplo. Eso va a ser, pues, importante. Mire, yo estaba acá también revisando las preguntas que nos fueron dejando en el chat como en el formulario. Hemos resuelto algunas de manera muy directa, por ejemplo, ¿qué es la COP? ¿Cuál es el vínculo que tiene la fe católica con la COP? Ustedes también, yo creo que lo hemos ido como narrando y contando aquí un poquito en todas nuestras intervenciones. Y quiero como retomar dos o tres de estas que tenemos aquí para salir con un comentario que nos dejaron muchísimo en el tema de recepción de bases de cuando estábamos viendo como la lista de personas que estaban inscritas. Y quisiera tocar esta, por ejemplo, viene a ser interesante, por ejemplo, ¿con qué acciones los católicos en Colombia vamos a darle continuidad a la coalición de paz con la naturaleza de cara a la COP30 y la COP17 sobre biodiversidad en Armenia 2026? Es decir, ¿qué podemos llevar nosotros? Ya si bien tenemos esto con unas miradas bastante críticas, que me parece muy bacano, la verdad, ¿qué podemos llevar después de, por ejemplo, eso? Acá, por ejemplo, creo que si bien se ha tocado, sería muy chévere que lo dejáramos como muy preciso y es cómo se apoyará desde la Iglesia Católica el cumplimiento de los múltiples acuerdos, entre esos el acompañamiento o el reconocimiento de las comunidades afroindígenas, que viene a ser incluso muy complejo cuando tenemos algunos sectores de la población colombiana, casi que general, en la que todavía hay un tema de rechazo o discriminación. Entonces, esas dos preguntas, si quieren, podemos como discutirlas para darle el cierre también a este espacio, aunque nos queda un montón de temas en función todavía por debatir y por discutir. Déjame escuchar a Anita. Anita tiene mucho que aportar en esas Listo, preguntas. dale. Ani, De eso se trata. te solicitan, Ani. ¿Me están No, pues, escuchando? Dani, hola Bueno, Dani, ¿dónde está Dani? entonces hagamos lo siguiente. Hagamos lo Mientras Dani siguiente, se anima. mis Anis, eso. Yo creo que la iglesia, ¿qué tendrá para mostrar en futuros eventos? Ujú. Tendrá primero una conciencia de que el cuidado de la casa común, las actitudes y el quehacer diario va a comprometer este sentido ecológico de bondad con el medio ambiente, de bondad con la diversidad. Entonces, por ejemplo, que el católico, como les dijera a ustedes, el católico de verdad comprometido aprende en la casa que hay que separar los residuos en la casa, por ejemplo, ¿ya? Que hagamos campañas que genera la iglesia, campañas de arborización. Estoy hablando de cosas sencillas, ¿ya? Que hayan que aprovechemos unas fiestas litúrgicas donde resaltemos el compromiso de la fe con el cuidado de la casa común. Por ejemplo, para Colombia tiene que ser importante el Día de San Francisco, por decir algo. Y el Día de San Francisco vamos a hacer este evento o aquello, vamos a hacer esta obra, ya como iglesia, vamos a incentivar procesos, vamos, si se quiere, a respaldar de alguna manera con recursos eso, por decir algo. Vamos a tocar puertas, pero sobre todo, cuando me decías que ¿qué hace la iglesia ante el incumplimiento de los compromisos? Un carácter de la iglesia es profético, es denunciar. La iglesia tiene que ser la conciencia de este mundo. Y la iglesia no se puede casar con el mal. La iglesia tiene que seguir conservando el lugar que le corresponde como profeta de un mundo donde hay ausencia del amor a Dios y al prójimo. Súper padre. Bueno, Y, si Ani no, es que si bueno, Ani no yo, está por acá en el interno, nos dice que es que algo le pasa con el micrófono y que no logra
hablar. Y mientras Ani resuelve el asunto de su micrófono, mira que yo creo que Liz ha dicho cosas muy claves y unas, pues que esas cosas claves pues coinciden con los pensamientos del Papa en Laudato Si, eh, y es que la voz de la iglesia es una voz, ¿sí? No es la única voz. La iglesia en ningún momento eh, ha planteado que es la voz y que es la única autoridad, sino que todo lo contrario ha planteado la iglesia desde la labor que nos ha propuesto y las reflexiones del Papa Francisco, y es que pues nuestra voz está para colocar unos debates en la humanidad, ¿cierto? Entonces, de cara en Brasil se va a hacer en noviembre del 2025, digamos, la cumbre de los países para abordar el tema del asunto del cambio climático. Vinimos a Cali, Colombia, a hablar de los asuntos de la diversidad biológica, ¿cierto? De la biodiversidad. Entonces, ahora vamos a ir a Brasil a hablar del cambio climático. Una cosa tiene que estar relacionada con la otra, ¿cierto? No podemos hablar de cambio climático sin los asuntos de la biodiversidad. Y en Armenia, que es el próximo año, ese país, Armenia de una vez piensa uno es en el eje cafetero, ¿cierto? Pero en Armenia, el país que queda por allí, muy cerca a Turquía, muy cerca a Irán, si no estoy mal, qué pena ahí en geografía me corrigen, un país pequeño va a volver a colocar el tema de los acuerdos alrededor de la diversidad biológica. Entonces, ¿qué tiene por decir la iglesia? Es una voz desde la opción preferencial por los pobres, desde la opción profética, en hacer un llamado al cuidado de la casa común en los niveles, por supuesto, de los cambios individuales que se reconocen como parte de cambios colectivos, pero que tienen que ser cambios sociales. Y esto para decir que también ubicarse de esta manera no quiere decir que se aborden los asuntos como que los asuntos y los desafíos frente al cuidado de la vida son solamente personales, ¿sí? Sino que esos cambios personales también se acompañan con las exigencias a las instituciones, a los estados, a todos los países. Porque mientras yo aquí en mi casa puedo estar haciendo muy bien la tarea de, de reutilizar, de reciclar, ¿cierto? Eh, el mundo está pensado en una lógica de producción que otros consumen y consumen y consumen y consumen plásticos, consumen y consumen y consumen los recursos de la vida, de la naturaleza, y los piensan como un asunto así de recursos, una materia que está ahí y de la cual debemos aprovecharnos. Pues digamos que también la reflexión personal de qué cambios son necesarios, los cambios personales, pero también pensarlos en una reflexión que cuestione la manera de ser frente al mundo, ¿cierto? Y la manera en que el mundo se está comportando y la manera en el que son unas maneras de producción las que están poniéndonos en este asunto de la incertidumbre de la vida. Entonces, los cambios, por supuesto, hay que irlos haciendo, cambios culturales en unos asuntos mínimos, pero sin dejar de lado esos cuestionamientos frente a las maneras de producción y consumo que tiene el mundo, que son los que más están afectando este asunto de pensarnos el cambio climático, las afectaciones a la biodiversidad. Entonces, hay como lo que decía el padre Miro, pues como para irnos pensando también este asunto de la voz de la iglesia y su lugar. Tenemos algo bonito que tiene la iglesia es que tiene una cantidad de comunidad y el padre decía, ojalá lleguen a confesarse, es que yo estoy viendo esto, estoy afectando, acabo de talar un árbol, ¿cierto? Que eso también, digamos, la parroquia es una comunidad, ¿cierto? Y entonces que en ese sentido de comunidad también hay una gran oportunidad, el padre Miro también lo decía, pensar en oportunidades y es para colocar también esos asuntos de los que hasta ahora estamos empezando a hablar y es de qué otras maneras también
nos estamos relacionando con todo lo que es la vida en esta casa común. Gracias, Jessy. Eso que dices es tremendo también. Y creo que ya 2 veces lo hemos resaltado, y ustedes pues, lo han Me resaltado están mucho, y es la voz profética de la iglesia. Y es claro, las acciones personales e íntimas en algunos casos son importantes en esta época, pero al ser parte de una comunidad, al ser parte de un pueblo, para quienes somos creyentes, el asunto no se queda en un asunto tan privado. Esto se, incluso en cualquier tipo de experiencia de fe, que se volca. Y esto va a ser indispensable porque nuestra experiencia de fe va a hablar, ya sea en términos muy desde las comunidades religiosas, como desde el lugar de cada uno también. Eso es importante reconocerlo. Pero habla, ahí está. Y no estamos aquí como iglesia para aceptar que todo está lindo, sino también para decir, y por eso me pareció maravilloso la postura que presentó Ani de entrada, para decir, hay cosas que fueron movilizadoras, pero también hay otras cosas que no estuvieron tan bien de entrada. Y eso se trata, de decir las cosas para ponerlas, para uno, conocimiento de otros, y dos, pues para crecer y para podernos ubicar en nuestra realidad. Será siempre indispensable. Ani, tienes la mano levantada, ojalá te podamos escuchar. Y Sara, perdona, no había visto tu mano. Estaba mal todavía. Ani, Creo Hola, que hola. te la perdimos, hola, pero ahí te dale. escuchamos, creo. Ani, bueno, mientras se Que soluciona el siga tema Sara con Ani. entonces. Sí, no, que estaba pensando un poco, recogiendo, pues, cómo la comunidad también habla hacia afuera y cómo desde esta acción profética muchas veces las iglesias, los párrocos y los obispos han hecho denuncia de temáticas ambientales a nivel estructural. Y justo para este espacio estuve buscando como algunos ejemplos y estaba un poco como sorprendida frente a cosas incluso muy puntuales de este año. Por ejemplo, para comentarles, el obispo de Jericó, Antioquia, este año, y creo que ya a lo largo de varios años lo ha venido haciendo, de pronto el padre Miro conozca más, ha hecho una denuncia bastante fuerte sobre todo el tema de la denuncia del proyecto minero con Anglo Gold Ashanti, ahí mismo en Jericó, Antioquia. Y yo estuve mirando unas fotos de incluso de varias hermanas manifestándose de forma muy pacífica desde la acción no violenta, pero desde esa acción también de denuncia que hace parte de nuestra opción profética frente a, bueno, no estamos de acuerdo con este modelo económico que nos implanta pues una megaminería y pues desde ese ejercicio de iglesia hacemos también la denuncia. Me parece importante pues como nombrar este tipo de acciones que hacen parte también de lo que hemos llamado el ver, interpretar y el actuar de la teología, donde no nos quedamos simplemente con el análisis, sino que también actuamos y hacemos acciones de incidencia, como comentaba tanto el padre como Yesid, y que también hace parte de ese llamado teológico, ¿no? Y por otro lado, en Salvador, en el país, la conferencia episcopal también ha venido haciendo varios llamados en torno a varias políticas de la minería metálica desde el 2010, que está prohibida desde el 2017, pero que en los últimos años se ha retornado. Entonces, como la conferencia episcopal, como la iglesia de Latinoamérica acompaña, fortalece, acobija todo ese tipo de denuncias y en muchos espacios, si no es la denuncia, es también el acompañamiento. El acompañamiento para la mediación, para el diálogo, para la búsqueda de espacios de comunicación que puedan contemplar otras maneras de pensar la economía o de pensar pues esa sociedad en la que se habita, ¿no? Entonces creo que me parece importante como rescatar esos ejemplos que se dan desde algunos ejercicios de Colombia y por fuera de Colombia, desde la parroquia, desde la iglesia y desde la visión, pues digamos, cristiana y evangélica, ¿no? Entonces como importante también eso ahí. No sé si Ani ya está por ahí otra vez. Lo voy a intentar, a ver. ¿Me escuchan? Sí, ahí te Te escuchamos, sí. escuchamos, te escuchamos, Ani.
Bueno, no sé, estaba escuchando todo el tiempo y me funciona muy bien el audio, pero no sé por qué el micrófono está como en paro. Pero bueno, vamos a intentar. Entonces, quisiera como aportar algo que de pronto no es como tan práctico como lo que dijo Emiro, y no tan como profundo como los aportes de Sara y Yesid, pero yo creo que sí es importante que de pronto, como en ese nivel como macro, que no confiemos tanto en esas plataformas que supuestamente se nos dan porque no son nuestras. Un ejemplo, la COP es lo que mencionó ya Yesid. La COP 16 acá en Cali fue la pues, COP sobre la biodiversidad y hay una COP que es sobre el cambio climático. Que esta COP ahora en Brasil es la número 30. Imagínense, la primera COP se hizo en 95 y se hizo en Berlín, Alemania, un país que acabó completamente ya con sus recursos naturales. Es decir, en Alemania no hay ni un pedacito de bosque primario. Eso ya no existe. Ya se acabó con la naturaleza y ahora se está hablando de cómo podemos salvar un poco que queda en el mundo, en el planeta, para beneficiarnos de lo que haya, sí, todavía podemos como sacar, aprovechar, mercantilizar, vender, etcétera. Entonces, creo que es importante que tengamos nuestros propios espacios, que yo siento que valen 1000 veces más, y en esas plataformas grandes como la COP 16 en Cali, pues los medios internacionales y todo el ojo es a la conferencia oficial que donde nosotros ni aún podemos entrar porque no tenemos permiso. Y lo que hacemos nosotros es un poquito, siento que a veces, qué pena lo voy a decir muy fuerte, pero es un poquito como pan y circo para el pueblo, pues nos ponen un concierto lindo, nos ponen así un jueguito como bonito, no sé, pero al final lo que deciden está detrás de una puerta donde nosotros ni podemos acceder. Entonces, siento yo que es súper importante confiar más en nuestro propio trabajo, confiar en el vecino, confiar en si alguien me dice que la vida es sagrada, pues de pronto preguntarle que si ahora después de la reunión se va a comer una hamburguesa que tiene una vaca adentro o un pez. Entonces, son cosas donde siento que a veces somos un poquito como hipócritos con lo que pretendemos hacia afuera y hacia adentro creo que sí hay muchas cosas que podemos hacer desde la casa, como dijo el padre Miro, que podemos hacer, como dijo Jessie, como en esa comunidad que tenemos alrededor de nuestras iglesias y siento que es mucho más que solamente el nivel personal de, no sé, de reciclar mejor o ser vegetariano o no tirar la basura, sino también es obviamente como poner énfasis hacia presión hacia los gobiernos, porque al final, pues, si yo tiro no tiro mi basura en comparación con una empresa que tira su basura al mar, yo soy nadie. Y es súper importante también tener en cuenta que en ese sistema que genera supuestamente un desarrollo económico, pues somos nosotros que perdimos y creo que sí tenemos que también poner ahí como, sí, como pues nuestra palanquita para que paremos entre todos ese sistema que al final realmente no le interesa qué pasa con el planeta. Nada más, nada menos, yo creo que es un poquito lo que sí faltaba de pronto como para agregar, pero yo siento que ya lo más importante han dicho mis colegas de acá del equipo del observatorio, el padre Miro, que tiene un equipo también maravilloso, que incluso algunos de ellos están acá escuchando también. No sé, pues yo creo que hay más o menos. No, Ani, en verdad, y que todos, realmente, gracias por esta mirada. Yo, como les decía, también hay un equipo detrás de, y yo les estoy contando, les estoy diciendo, estoy contenta con esto que se está dando, eh, porque a veces nos quedamos con el discurso, si se quiere, un poquito hasta mágico, como que todo está bello y bien, no porque no crea en que lo bello y lo bonito se pueda dar, al contrario, me parece increíble que el mundo funcione en esas dinámicas, pero también como en quitar un poquito los velos y en reconocer un poco qué es lo que se teje detrás de. Y eso me parece increíble, creo que para eso también está este espacio. Y lo estoy valorando muchísimo, ¿no? También estoy aprendiendo un montón de ustedes, por ejemplo. Aquí ella nos dice del discurso romántico, efectivamente. Muchas veces nos venden el discurso romántico y con eso nos quedamos. Cuando hay muchas realidades que se van tejiendo, lo que decía Jessica, esto es más complejo de lo que parece, pero no por ser complejo no significa que no se pueda debatir o no se pueda discutir o incluso como que no se le pueda dar forma, incluso como si fuera una nube sin forma, no, creo que si estamos aquí es porque sentimos que hay posibilidades de. Entonces creo que eso lo valoro mucho
volvemos nuevamente. Creo ¿qué reto le queda a la iglesia después de la COP? Pilas, en volver a retomar el carácter profético que tiene. Eso será indispensable. Si bien algunos grupos de iglesia ya lo tienen, me refiero como a parroquias o a comunidades particulares, los pueden tener iglesias locales, los tienen de manera muy fuerte, por los ejemplos que tú, Sara, nos decías, no es algo que sea ajeno, es decir, casi que uno diría de entrada, no tendríamos que sorprendernos por eso, porque para eso también está, para demandar, para ponerse ahí de frente y decir, aquí estamos, está ocurriendo esto, y creo que es un llamado, no un llamado de atención, porque aquí no estamos para generar regaños, sino para reconocer, uno, conocer qué reto le queda a la iglesia después de la COP16, uno, conocer su naturaleza, que es de carácter profético, por ejemplo. Iglesia me hago alusión a todos, todos nosotros, pues, eso por un lado. Y dos, en el acompañamiento, por ejemplo, y Ani lo volvió a mencionar ahorita como, y Sara lo decía también un poco, la mediación en todo momento. La iglesia como mediadora, no solo como, uno podría decir allá directo en el paredón, sino también en temas de acompañamiento en una campaña política, en un tema de comunicación, para eso estamos. Y creo que ahí también radica un poco el tema de los dones, en que se nos puede dar los dones que cada uno tiene y cómo los pone y los entrega a disposición de otros. Y el énfasis en los gobiernos me parece indispensable, ¿no? Esto si bien se construye entre muchos, necesitamos otros tonos. Entonces, eso por un lado. Veo que Raúl está levantando la mano. Y eso, sí, Raúl, ¿cómo estás? Sí, Perdón, es que te veo muy chiquito. hola, gracias. Es que no encontré la manito. Buenas noches. Buenas Mira, noches, Raúl, ¿cómo estás? que quería pues compartirles mi experiencia. Yo hice parte de un proyecto que llevamos a la COP16 en Cali. Por supuesto, matizado desde correr y cómo a través de la juventud y los niños podíamos transmitir la riqueza propia de nuestro país. Y eso es bastante importante que como iglesia podamos cada uno desde nuestras iglesias que las comunidades conozcan que somos un país absolutamente muy rico a través de la biodiversidad y que uno de los mejores momentos, y felicito a todos los que nos recibieron en Cali, fue que Cali se vistió eh, con una alegría para recibir, pues por supuesto, no solamente los invitados nacionales, sino también los internacionales, y pudimos encontrar que cuando la región y el país se convocan en el evento más importante del 2024, que fue la COP16, pues por supuesto fue un evento maravilloso con según las estadísticas, más de 1 millón de personas en la zona verde que visitaron y que por supuesto desde cada región nos mostró lo mejor de su riqueza en todos los escenarios, no solamente de biodiversidad, sino también de, como hijos de Dios, esas eh, enseñanzas que nuestros indígenas, nuestros afros tienen y que se comparten, digamos, a quienes de alguna forma nos consideramos de una cultura occidental y nos dejaron la enseñanza propia de cómo estar en armonía con la net del sistema, o sea, con mi entorno. Entonces, la iglesia debe a partir de este evento, convocarse cada uno desde su esquina, desde su región, para que conozcamos lo que somos como cultura, lo que somos como biodiversidad y sobre todo entender que efectivamente tenemos una riqueza y esos talentos y esa riqueza que Dios nos entregó, pues nos irá a llamar a decir, bueno, ustedes como país que les entregué todo esto, ¿qué han hecho? Entonces estamos convocados, como la parábola de los talentos, a eh, fortalecer y mirar cómo hacemos crecer esto en función de
una sociedad, en función de nuestra comunidad creyente, para que podamos efectivamente alejarnos de esas grandes distancias que hay entre quienes tienen, digamos, oportunidades en todos los escenarios y quienes definitivamente no la tienen. Entonces, la COP nos hizo ver, fue un espejo para que supiéramos realmente las riquezas que tenemos como país y que tenemos que, por supuesto, defender y proyectarla para que realmente nuestros hijos, que son los que van a recibir esta riqueza que les vamos a dejar, y que podamos cumplir con las metas 2030 y 2050. En ese orden de ideas, debemos dejar mejores hijos, como iniciamos esta conversación. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Y digamos, me uno un poco también a, dentro de la naturaleza profética que tiene la iglesia, es un poco también a convocar desde nuestros rincones, y más no siquiera convocar, creo que es a conocer, un poco también entendiendo, esto lo decías hace un momento, entendiendo un poco cómo es el qué hacer o cuál es ese método que se nos ha pedido en América Latina, ni siquiera que se nos ha pedido, que se ha dado en América Latina para acercarnos a las realidades. Y la iglesia tendrá que acercarse a conocer desde qué esquina está, no está sola, con quién está, por ejemplo. Y eso será maravilloso, y por eso lo que nos decían en ese momento, hay que estar pendiente de otros sistemas o de otras maneras en las que se mira la realidad, en otros espacios de incidencia. De eso se trata. Y bueno, me parece maravilloso pensar que la COP no fue el escenario por excelencia donde se empezó a pensar la biodiversidad, sino que fue un pretexto incluso para valorar quiénes somos en términos de iglesia, cuál es ese carácter que tiene, y dos, incluso en el reconocimiento de prácticas, si se quiere, comunitarias, un poco más pequeñas, en entender incluso que a veces la COP, en términos de negocio, como lo decía en su momento, pues se empiezan a volver un poco complejas. La COP está, pero está como pretexto. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Uno, reconocer cuál es esa naturaleza de la COP, y dos, en función de eso, qué pasó o qué se dejó de hacer también. Es valioso reconocer que seguramente hay espacios en los que no se discutieron estos temas como tan comunitarios, desde espacios de incidencia mucho más pequeños, como nos decían, incluso no podíamos entrar, por ejemplo, cómo se van gestando otro tipo de espacios, cómo se van gestando otro tipo de discusiones que no necesariamente se dan en el marco de celebración de la COP, por ejemplo. Y eso me parece maravilloso resaltarlo, porque los caminos son múltiples. Y el tema de la biodiversidad, e incluso para la Iglesia Católica, seguirá siendo, no sé si un enigma, pero sí será una prioridad, y por eso los caminos serán tantos y variados. Por cada vida seguramente tendremos un camino, por cada espacio que queramos reconocer tendremos un camino. El asunto es cómo nos vamos a vincular desde lo que podemos ser y desde lo que digamos que no. Yo creo que también un poco para ir dando cierre, yo no sé si el padre Miro quiera decir algo, Sara, Yesid o alguno de ustedes también que están aquí todavía. En verdad, muchas gracias por este tiempo dedicado. Si quieren hacer unas palabras de cierre. Para terminar, también yo creo que un poco eh, parte de este evento en su, digamos que en su organización, si bien no se pensó así, sí nos han llegado muchísimos comentarios de la posibilidad de crear un diplomado sobre el cuidado de la naturaleza desde la Iglesia Católica. Entonces, Quisiera, ¿qué? para cerrar, Dilo, pa. compartir con todos cómo nuestros viejos nos enseñaron un adagio maravilloso que en este caso hay que poner en práctica. El fin no justifica los medios. Un falso desarrollo no puede justificar la destrucción del medio ambiente, la destrucción de la casa común. Y seguro la iglesia habrá hecho un gran papel el día en que nosotros los católicos, en el momento de elegir los gobernantes, tengamos claro que hayan políticas en favor de la justicia social
y en favor del cuidado del medio ambiente. Esos dos temas serán claves en la conciencia de un hijo de Dios, de un discípulo de Jesús. El día que logremos eso, la iglesia habrá hecho un gran trabajo y exigirle a los gobernantes programas, políticas de conservación y del cuidado de la casa común. Quería decir eso, que hacia apuntamos. Listo, padre. El trabajo es gigante. Es una tarea tremenda. Gracias, padre. Yo no sé si alguno de ustedes, chicos, también, Sara, Jessy, Ani, Yo digo también algo dale. durante el cierre. Bueno, como en ese llamado que nos hace la Conferencia Episcopal a caminar hacia una ecología integral, pues nos ha demostrado la Iglesia que la Iglesia puede ser ese puente entre sectores sociales para caminar hacia un horizonte que elimine un poco la indiferencia que se ha tenido frente al modelo económico, frente al modelo de ciudad. Y creo que pues el papel que tiene la iglesia, y como lo hemos resaltado acá durante esta conversación, de volver a la acción evangelizadora y de la opción profética de la iglesia, cómo aprovechamos ese puente que tiene la iglesia en sectores vulnerables, pero también en sectores que no son vulnerables, porque la iglesia también está en sectores de, digamos, clase alta, si lo queremos decir así. Entonces, como la iglesia es ese puente que pone en discusión temáticas como las que estamos hablando el día de hoy y otro tipo de temáticas para generar conciencia, para generar acción y para generar posibles cambios, aunque puedan ser mínimos, entre comillas, que generen algunos cambios en la esquina, en el barrio, en la comunidad o en la ciudad. Entonces, como resaltar ese papel que tenemos desde este lugar. Y bueno, y agradecer este espacio nuevamente que tenemos aquí. A ti, Sara, muchas gracias por aceptar y pues también por tus aportes. Y me haces pensar que hace un buen tiempito, en otro espacio de diálogos en la ciudad, reconocíamos que la iglesia está en un espacio privilegiado, tiene un lugar privilegiado. El asunto privilegiado en el sentido que puede acompañar, digamos que a nivel de instituciones, pues siempre será reconocida en cualquier espacio, en un barrio, en un pueblo, en un municipio. Es una tarea que ojalá quede para todos los que estamos acá, es qué pasa con esa tarea, con ese lugar privilegiado, desde qué privilegio estamos hablando, desde el privilegio de yo estoy acá o desde el privilegio de acompaño realmente. Entonces, pues eso me parece como muy valioso resaltarlo. Sí, la iglesia es un lugar privilegiado, pero privilegiado hacia qué, hacia dónde va, cuál es ese panorama, hacia dónde se va proyectando, porque pues eso seguramente va a marcar en su momento. Y algo que nos dicen acá, Nelson Enrique nos escribe, es importante articular trabajo con liderazgos ambientales que por lo general son personas desprotegidas y que caminan sin recursos, defendiendo lo poco que queda, dando una lucha por el ambiente de todos. Y es verdad, hay gente que está súper comprometida y ojalá podamos acompañarlos desde las necesidades que ellos también tengan. Acá no vamos a decir, tienen que hacer 1, 2, 3, 4, porque pues, ajá, el espacio implica unas necesidades particulares, el plan de trabajo de estas personas tendrán algunas necesidades y unas urgencias que necesitan ser resueltas, y ojalá que en ese sentido de ser iglesia que acompaña, podamos también como articularnos en función también de esas necesidades, será indispensable, siempre buscando este tema o este beneficio en común desde la ecología integral que nos plantea el Papa Francisco. Gracias, Sara, también por estar aquí. Y bueno, yo no sé si para cerrar siguen diciendo que este diplomado sería increíble, eso ya será será otro momento, dependiendo pues, de estos espacios. Em, y yo no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario, de no ser así. Nuevamente, mil y mil gracias a ustedes, el equipo del Observatorio de Realidades Sociales de Cali. Es maravilloso escucharlos. Reitero acá en público, María José les manda un aplauso. Reitero en público el trabajo maravilloso que están haciendo como iglesia en Cali, con las realidades que tiene Cali, me parece increíble. Muchas gracias también por aceptar esta invitación,
por contarnos incluso desde la mirada de Cali, si se quiere, esto de la COP, realmente, ¿qué es para partir? ¿Qué es esto de la COP y qué implicaciones nos llama? Seguramente faltaron temas y preguntas por debatir, son muchos, este tema da para muchas cosas, muchas otras cosas, entre esas, incluso yo tenía aquí una duda de preguntarle al padre, ¿qué es esto de la pastoral de la tierra, por ejemplo? Sería maravilloso escucharlo también, La pero el camino pastoral es de, largo. Listo, padre. la pastoral de la tierra es una dimensión de la pastoral social de la Arquidiócesis de Cali en cuanto es la pastoral de la dignidad humana aquí en la Arquidiócesis de Cali, ya del servicio a las personas, a los seres humanos en la Arquidiócesis de Cali. Somos solo una partecita, ¿sí? O sea, ahí también está, por ejemplo, la pastoral de la salud, la pastoral del migrante y la pastoral de la tierra, ¿ya? Hace parte de lo que llamamos la pastoral social de la Arquidiócesis de Cali. Súper. Gracias, padre. Jessy, veo que tienes la mano levantada. Sí, bueno, agradecer este espacio, por supuesto, que son de las acciones que hay que seguir promoviendo, ¿no? La idea de colocar los debates en los espacios que podamos es necesario. Pues hace parte de la creación de cultura alrededor de este asunto del cuidado de la casa común, de la biodiversidad, del cambio climático, de la vida ambiental. Por aquí estaba viendo una de nuestras publicaciones de esos desafíos que hay. Mm, Está la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, la REMAM, y en uno de esos conversatorios que participamos en el marco de la COP16, nos decían que hay una estigmatización, persecución, detenciones y asesinatos en contra de quienes defienden el ambiente. Y nos exponían que esta es la realidad de los países latinoamericanos, pero con particular preocupación que Colombia es el caso en el que más líderes, lideresas que cuidan la casa común son asesinadas y asesinados, ¿cierto? Entonces, digamos, ahí un gran desafío. Cuidar la vida también se vuelve como un asunto de colocar la vida en riesgo, es muy particular, pero que ahí seguiremos trabajando desde nuestra voz de iglesia, eh, concibiendo que no es la única voz, hay muchas voces, muchas manos que están trabajando y por ahí la pastoral de la tierra lo tiene muy claro y digamos, en este asunto lo que vale es la suma de voluntades para seguir colocando asuntos importantes, relevantes en el debate público. Entonces, nada, gracias por este espacio. Lo del diplomado ambiental, a mí esa idea me gusta, entonces yo digo, hagámosle, vamos, hagamos un diplomado virtual. Ahí lo hablaremos con el Observatorio de la Arquidiócesis de Bogotá, entonces, nada, para nosotros sería, y para nosotras sería un espacio muy importante que podamos promover. No, gracias, Jessy. Sí, yo también cuando escuché vi los comentarios súper directos en función del diplomado, yo decía, wow, maravilloso, maravilloso, maravilloso poder hacerlo también con ustedes. Desde una mirada crítica, que eso me parece increíble, no solamente será como lo magisterial, que también será indispensable, pero bueno, aquí soñando. Y me gusta mucho lo que dices de la suma de voluntad, por ejemplo, porque creo que también es un modo de respetar la dignidad de la otra persona que tenemos enfrente. Tiene una voluntad y ahí está, seguramente quiere aportar, o sea, también no quiere aportar, pues ahí está. Y este conversatorio que lo titulamos La COP16 y la Iglesia, un impulso para la dignidad humana. Si uno quisiera pensar en una conclusión, que son muchas, las hemos dicho en el transcurso de este espacio, uno diría, claro, es un impulso para la dignidad humana, porque al pensarnos en tantas formas de vida, también nos pensamos la propia y la de otros tantos. Y sobre esa forma de vida, pues también uno va a ser curioso, pero también recae la mía. Es decir, no dependo solo por mí mismo, sino que soy en función, no soy, ni siquiera soy en función de otros, soy por otros. Y que otro desaparezca, pues también me va a perjudicar a mí. Es pensarnos un poco
nuestra posición en el mundo, por ejemplo, nuestra posición como seres de fe, como creyentes, por ejemplo, y por lo tanto, pues nuestro actuar en cualquier espacio. Eso será indispensable. Entonces, en verdad, chicos, para mí todo un lujo que estén acá con nosotros. Lo que les digo, a Tatiana, gracias Tatiana por estar súper pendiente, atenta. Ella me estaba escribiendo por interno como tal pregunta, tal comentario. Entonces, nuevamente, gracias. Gracias, Sara. Gracias, Padre Miro, por estar acá. Vuelvo y digo, esto es un abrebocas porque nos queda mucho todavía por contar, por debatir. Y no quiero terminar este espacio sin leerles los comentarios que aquí les han dejado. Por ejemplo, Ani nos dice gracias por la invitación y por facilitar el espacio. A ti también, Ani, muchísimas gracias por estar acá. Marilyn García nos dice muchas gracias por esta presentación que nos motiva como iglesia a crear conciencia del cuidado de la casa común. Debemos exigir de toda forma posible el cuidado de la naturaleza a los políticos y a toda persona que está interesada en acabar con las reservas naturales de nuestro país. No podemos ser indiferentes a la destrucción del medio ambiente, pues como dijo el padre, lo social tiene mucho que ver con lo ambiental. Sara acá nos termina de confirmar datos. Según datos de la ONU, desde 2016 hasta septiembre de 2024 se han verificado 248 asesinatos de defensoras y defensores del medio ambiente. Fanny, gracias y tendremos en cuenta esta labor con niños, adolescentes y padres de familia. Y Lucely nos dice, Cevitepal hizo un diplomado relacionado con este tema, gracias. Aquí, confesión, estamos esperando, ya hacemos parte de la red de observatorios de la Conferencia Episcopal de América Latina y el Caribe. Aquí hay personas de quienes están, gracias por estar aquí conectados, conocen este espacio, conocen este evento, y la intención es que como América Latina y Caribe, valga la redundancia, nos soñemos de este tipo de espacios. Pero nos toca ya poquitos, por lo menos hoy tejió Colombia, que somos nosotros, los dos observatorios. Ya dentro de 2 semanas tejerá parte de Costa Rica, Panamá, sobre el mismo tema, por ejemplo, con otro enfoque de migración, es decir, biodiversidad y sus impactos cuando hay movimientos de migración, que eso no lo hablamos, pero tendrá mucha fuerza. Y eso se trata. En lo importante, y lo dijo Yesid al finalizar, será la suma de voluntad, lo que nos haga seguir pensando y reflexionando esto. Entonces, en verdad, nuevamente, muchas gracias a todos. Gracias por estar acá. Gracias por seguir como escuchándonos, estando atentos. Y desde el observatorio se van a seguir gestando muchos otros espacios de discusión para que estén atentos, pendientes. Recuerden, siempre será gratuito. Y nuevamente, muchas gracias a todos por estar acá. Entonces les mando un abrazo y esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Si todo sale bien, en mayo estaremos con otro espacio de diálogos en la ciudad. Así que muchísimas gracias. Chao, Sara. Chao, Padre Miro. Chao, Chao. y chao a todos. Gracias. Estén muy bien. Bendiciones. Amén. Gracias, Padre. Chao. Dios los bendiga. Amén. Gracias.